Bueno, hola chicos, en este video vamos a resolver el ejercicio número 8 correspondiente de la serie número 5 de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica. Bueno, el ejercicio 8 dice: compare las entalpías de hidratación de los cationes de metales alcalino-térreos con sus homólogos de los metales alcalinos. ¿A qué se deben las diferencias entre ellos? Entonces, en la tablita de aquí a la izquierda de la pantalla, yo les puse los valores de entalpía de hidratación para los metales alcalinos y para los metales alcalino-térreos. Bueno, entonces, observando esta tablita, nosotros podemos encontrar que las entalpías de hidratación de los iones metálicos del grupo 2 tienen dos características muy importantes. Primero es que la entalpía de hidratación se me va haciendo más pequeña a medida que bajamos en el grupo de la tabla periódica. Recordemos entonces que a medida que nosotros bajamos en el grupo de la tabla periódica, el tamaño del anión me va a aumentar. Entonces esto me significa que la densidad de carga me va a disminuir conforme entonces nosotros bajamos en el grupo de los metales alcalino-térreos. Esto me quiere decir, esta disminución en la densidad de carga va a ser entonces responsable de que de igual forma se me disminuya la entalpía de hidratación, es decir, la interacción entre el ion, en este caso los metales alcalino-térreos, y el dipolo del agua me van a disminuir. ¿Listo, chicos? Entonces recordemos que los metales alcalino-térreos van a tener una mayor carga, y de igual forma el radio iónico se me va a disminuir en comparación de los metales alcalinos, por los cuales entonces los metales alcalino-térreos van a tener una mayor densidad de carga, y que esta misma va a disminuir conforme bajamos en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces esta es una característica muy importante que nosotros notamos en los valores de las entalpías de hidratación. La segunda característica muy importante que nosotros debemos notar son las magnitudes de estas entalpías de hidratación. Nosotros vemos entonces que las entalpías de hidratación para los metales alcalino-térreos son muchísimo más grandes comparadas con los metales alcalinos. Esto es debido precisamente a lo mismo que les venía comentando. Los metales alcalino-térreos van a tener una mayor carga. Recordemos que los metales alcalino-térreos van a tener una carga de 2 más. Los metales alcalinos solamente van a tener una carga de 1, de más 1. Entonces los metales alcalino-térreos van a tener una mayor carga, y además el radio iónico de los metales alcalinos van a ser más pequeños en comparación de los metales alcalinos. Entonces debido a esto, debido a la mayor densidad de carga, es precisamente que podemos ver estas diferencias en las magnitudes de las entalpías de hidratación. Entonces nosotros vemos que se emite mucho más calor en la hidratación de los iones de los metales del grupo 2 que en la de los iones de los metales alcalinos correspondientes. Entonces nosotros podemos comparar el sodio y el calcio. El catión sodio tiene un radio de 113 picómetros, y el catión calcio tiene un radio de 114 picómetros. Entonces nosotros podríamos decir que aunque tanto el sodio como el calcio tengan radios muy similares, la entalpía de hidratación del calcio es aproximadamente 4 veces mayor que la entalpía de hidratación del sodio. Esto nos está sugiriendo entonces que las entalpías de hidratación va a ser proporcional al cuadrado de la carga del ion. Entonces, como conclusión,
Nosotros podríamos decir que los metales alcalinoterios, al tener una mayor carga y un menor radio iónico, van a tener entonces una mayor densidad de carga de los metales alcalinos, por lo que entonces su entalpía de hidratación será muchísimo mayor. Bueno, el inciso A de este ejercicio dice: en función de dichas diferencias, indique cuál espera que sea la importancia del término entrópico en la solubilidad de las sales de metales alcalinoterrios. Bien, como ya se había visto en los teóricos, en la solubilidad hay tanto influencia de la entalpía de hidratación, pero también hay influencia de la energía de red, debido a que los compuestos de los metales del grupo 2 son predominantemente iónicos, con excepción del berilio. Recordemos que entonces el berilio va a tener una alta densidad de carga debido a su pequeño tamaño y que tiene una gran carga, por lo cual entonces el berilio va a formar compuestos con un alto porcentaje de covalencia. Van a formar compuestos típicamente covalentes. Entonces, nosotros podemos observar por los valores que les muestro aquí en la tabla que las entalpías de hidratación son muy altas y son comparables con los valores de energía libre. Recordemos que entonces en la energía libre ya me van a tener en cuenta los efectos entálpicos y los efectos entrópicos. Entonces, al tener estas dos, las entalpías de hidratación ser muy similares a las energías libres, esto me está diciendo que entonces los valores de entropía no me van a afectar, mucho en la solubilidad de las sales. Vemos, si comparamos los valores de entropía con los de hidratación, vemos que entonces que los valores de entropía de hidratación son muchísimo más altos que los valores entrópicos, por lo cual entonces nosotros podríamos decir que no hay tanta importancia del término entrópico para la solubilidad de las sales de los metales alcalinoterios. Lo que sí podemos decir es que los metales alcalinoterios vemos que son todos estructurantes, es decir, van a generar cierto orden de las moléculas del agua alrededor del ion metálico central, debido a que estos valores de entropía son negativos. Entonces, estos valores negativos de entropía son esperables debido a que recordemos que los metales alcalinoterios van a tener una gran carga y un menor radio iónico. Entonces podemos ver que esta capacidad estructurante que van a tener estos metales me van a disminuir en valor absoluto a medida que bajamos en el grupo. Recordemos que a medida que bajamos en el grupo, el radio iónico me va a aumentar, entonces la densidad de carga me va a disminuir, y eso lo vamos a ver reflejado entonces en el grado de orden que me va a poder generar estos iones metálicos sobre las moléculas de agua que los rodean. Bien, y en el inciso B dice: plantee ciclos termodinámicos como el incluido en el ejercicio 4 de esta serie para analizar la solubilidad de fluoruros y cromatos. Analice cuál es la componente principal que explica la solubilidad de ambos tipos de compuestos y justifique las excepciones encontradas. Bueno, si uno plantea ciclos termodinámicos similares al que se encuentra en el serie 4 de esta serie, nosotros podemos ver que los valores más importantes son la energía de red y las entalpías de hidratación, tanto del catión como la del anión. Bueno, entonces, para los metales del grupo 2, estos se van a combinar directamente con los halógenos para formar haluros metálicos de fórmula general MX2, en este caso MF2. Entonces, nosotros podemos observar que para los
fluoruros, la solubilidad es muy baja debido a que la gran energía de red que presentan estos sólidos. Entonces, esta gran energía de red me va a dificultar la solubilidad de estos sólidos, aunque nosotros también podemos ver que a medida que descendemos en el grupo se va a incrementar ligeramente la solubilidad. Recordemos entonces que el ion fluoruro, al ser tan pequeño, me va a generar una alta energía de red. Recordemos entonces que la energía de red va a ser inversamente proporcional al tamaño al radio de los iones. Entonces, al ser el radio del anión muy pequeño, va a hacer que este valor, el de energía de red, sea muy grande, por lo cual entonces me va a disminuir la solubilidad de estos compuestos. La excepción que vemos entonces es para el fluoruro de berilio. Recordemos entonces que las sales de berilio son esencialmente solubles por la reacción de hidrólisis que me puede sufrir el tetracoberilio en agua, lo cual me va a desplazar el equilibrio de solubilización. Entonces recordemos que entonces el berilio, al tener una alta densidad de carga, va a tener una entalpía de hidratación muy alta. Entonces, para el caso del fluoruro de berilio, el factor más importante va a ser el valor de las entalpías de hidratación en vez del valor de la energía de red. Bien, analizando lo mismo, pero para los cromatos, nosotros podríamos buscar valores de constantes de solubilidad, y podríamos llegar a la conclusión de que los cromatos de los metales alcalinaterios muestran una tendencia similar a la solubilidad de los fluoruros, donde podríamos ver que entonces la solubilidad me va a disminuir a medida que me aumenta el número atómico del ion metálico, es decir, mientras vamos hacia abajo en el grupo. Entonces, en estos casos, la energía de red de los cromatos no me va a variar mucho al ir hacia abajo en la tabla periódica, porque recordemos entonces que en este caso el radio del anión, el radio del cromato, va a ser muchísimo más grande que el correspondiente radio del metálico, por lo cual entonces nosotros podríamos esperar que el denominador sea constante, por lo que entonces la energía de red para los cromatos va a ser constante. ¿Listo, chicos? Entonces, la tendencia de la solubilidad en las sales de los metales del grupo 2, cuando estos contienen aniones muy grandes como el cromato, va a estar regida predominantemente por las entalpías de hidratación.